Muy buenas tardes, compañeros. Mi grupo es el número 3 y está conformado por Mariana García, Estefanía López, Nayib Castañeda, Valentina Cardona, Mabel Villena Giraldo y Natalia Gil. ¿Qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio son estructuras que permiten el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Cuando se inhala el oxígeno O2, permite la distribución a todos sus tejidos, y el dióxido de carbono es lo que se exhala y lo que se elimina. Se divide en dos: tracto superior y tracto inferior. En el superior podemos encontrar la nariz, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Estos nos permiten respirar y poder hablar. La nariz y la cavidad nasal. La cavidad nasal son estructuras al interior de la nariz que permiten, al inhalar el aire, calentarlo para distribuirlo por las fosas nasales. También podemos encontrar los senos paranasales o senos nasales, que son cavidades aéreas que se encuentran en el hueso frontal, esfenoides, etmoides y en el maxilar superior. Estas influyen en la respiración, en la fonación y al calentamiento del aire cuando lo inhalamos y, por supuesto, en el olfato. Primero tenemos el seno frontal, que son dos cavidades que están separadas por el tabique interfrontal. A su vez, cada seno puede tener uno o más compartimientos. Vamos a encontrar el seno etmoidal, que se encuentra ubicado a la mitad de cada lado de la nariz. Se le denomina el laberinto ya que tiene estructuras tanto en el hueso del lagrimal como en la cavidad orbital. También tenemos el seno maxilar, que es el más grande de todos los senos paranasales. Tiene una forma piramidal e irregular y se forma completamente a partir de desde los 12 hasta los 15 años, ya se encuentra totalmente formado esta cavidad. Por último tenemos el seno esfenoidal, que son cavidades asimétricas y llenas de aires que se encuentran ubicadas al interior en los huesos esfenoidales. La función principal de los senos paranasales es la producción de moco para mantener la nariz húmeda, para así evitar que entre todo tipo de microbios y de polvos que pueden producir infecciones como la sinusitis. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les hablaré sobre la faringe y también les hablaré sobre la boca. Bueno, en primer lugar puedo decir que la faringe es encargada de dirigir los alimentos y el aire a los lugares adecuados. Se puede decir también que es un tubo musculoso que forma parte del tubo digestivo y de la respiración. Bueno, este conecta con las fosas nasales, con la boca, con las trompas de Eutagio y con la laringe. Bueno, este se puede dividir en tres. Estos son la nosofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Me corresponde la laringe y la tráquea y los bronquios. La laringe se encuentra entre la raíz de la lengua y el extremo superior de la tráquea. Cabe aclarar que la laringe está delante de la faringe. También se podría describir como un vestíbulo que abre hacia la tráquea desde la faringe, y pues este se extiende normalmente entre la cuarta y la sexta vértebra cervical, pero normalmente está un poco más arriba en la mujer y durante la infancia. También está revestida por una membrana mucosa con epitel estratificado escamoso no gelatinizado que forma dos pares de pliegues que se proyectan hacia su cavidad. El par superior se denomina cuerdas vocales falsas, ya que no desempeñan ninguna función de vocalización, y las inferiores son las cuerdas vocales verdaderas porque desempeñan la vocalización. Este es un órgano que se encarga de la fonación o emisión de sonidos con la ayuda de las cuerdas vocales. La laringe actúa como una válvula que impide que los alimentos deglutidos pasen a través de las vías respiratorias y cuerpos extraños. También sirven como órgano de producción de la voz, ya que el aire que se respira a través de la glotis es estrechado por la abducción parcial de las cuerdas vocales y así las hace vibrar para producir la voz. Algunas otras estructuras también ayudan a la laringe a la emisión de la voz al actuar como cámaras de resonancia, por ejemplo la forma y el tamaño de la nariz, boca, faringe y senos paranasales ayudan a regir la buena calidad de la voz. Su esqueleto está formado por 9 cartílagos unidos entre sí por varios ligamentos. 3 de estos ligamentos son impares y son los más grandes, y estos son
1. El cartílago tiroides. Este es el cartílago más grande de los cartílagos de la laringe y está compuesto por dos láminas cuadriláteras de cartílago hialino que se fusionan por la línea media, formando así la forma triangular laringea o también conocida como la nariz de Adán. El ángulo de unión de las láminas es mayor que en los hombres, ya que es más marcada. Por su borde superior se une al hueso hioides y por el borde posterior de la lámina se proyecta hacia arriba como un cuerno superior y hacia abajo como un cuerno inferior. Entonces los cuernos inferiores se articulan con el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es otro de los 9 cartílagos y este es el más inferior de los cartílagos laringeos y tiene la forma de un anillo de sello. Está formado por un cartílago hialino y es más pequeño que el cartílago tiroides, pero más grueso y fuerte, y su borde superior se articula con el cartílago tiroides y su borde inferior con el primer anillo de la tráquea. El cartílago epiglotis tiene una forma de raqueta y está formado por el cartílago elástico y situado por detrás de la raíz de la lengua y el hueso hioides y por delante del orificio de entrada a la laringe. Su borde superior es libre y forma el borde superior del orificio laríngeo y su borde inferior está unido al cartílago tiroides y 3 de ellos son pares de los cartílagos accesorios más pequeños, los cuales son el cartílago arytenoides. Son 2 y están formados por el cartílago hialino y se articulan con el cartílago cricoides. En cada uno de ellos se insertan un ligamento que forma una parte de una cuerda bucal. Los cartílagos comunicados y los cuneiformes están formados por cartílagos elásticos, un cartílago comunicado unido a los vértices de los arytenoides y son como una prolongación de estos, y los cartílagos cuneiformes se encuentran en los pliegues de la unión de los arytenoides y la epiglotis. Estos cartílagos se aproximan cuando se cierra el orificio de entrada a la laringe en el momento de deglutir. En el interior de la laringe se extiende desde el orificio de la entrada de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides, en donde se continúa con la tráquea y queda dividida en 3 pares y por pliegues superiores o vestibulares o cuerdas vocales falsas, y los pliegues inferiores o cuerdas vocales verdaderas que se proyectan hacia el interior de la laringe. Desde cada lado, la parte de la cavidad laringea situada por encima de los pliegues superiores se llaman vestíbulos laringeos. La situada entre los pliegues superiores y los pliegues inferiores se llaman ventrículo laríngeo y situada por debajo de los pliegues inferiores se llama cavidad infragótica. La mucosa laringea está recubierta de epitelio estratificado escamoso no queratinizado hasta la cavidad infraglótica, a partir de la cual se encuentra un epitelio pseudo estratificado columnar ciliado, ya que se continúa con el de la mucosa de la tráquea. Los pliegues superiores o vestibulares o cuerdas vocales falsas están separadas entre sí por la hendidura vestibular y los pliegues inferiores o cuerdas vocales verdaderas están separadas entre sí por la hendidura glótica. La glotis incluye las cuerdas vocales verdaderas y la hendidura glótica, exportando la parte de la cavidad naringea más directamente relacionada con la emisión de la voz. Las cuerdas vocales falsas consisten en 2 espesos que rodean a unos ligamentos y se extienden a unos cartílagos tiroides y arytenoides. No tienen el papel de la emisión de la voz, sino que forman parte del mecanismo protector por el que la laringe se cierra en el momento de deglutir para evitar la entrada de alimentos o otros cuerpos extraños en las vías respiratorias y así no ocurra una asfixia. Las cuerdas vocales verdaderas tienen forma de cuña con una vértice que se proyectan hacia el interior de la cavidad laringea y con una base que se apoya en el cartílago tiroides. Cada cuerda vocal verdadera está compuesta por un ligamento, una membrana elástica y fibras de músculo estirado. Todo esto está tapizado por una membrana mucosa con epitelio estratificado escamoso no queratinizado. La forma de la hendidura glótica variará según la posición de las cuerdas vocales. Mientras se respira tranquilamente, la hendidura glótica se estrecha y presenta forma de cuña. En cambio, si se ensancha la inspiración intensa al hablar, las cuerdas vocales se aproximan mucho, de modo que la hendidura glótica parece como una línea en los cambios del tono de la voz, se deben a las variaciones de la tensión y en la longitud de las cuerdas vocales. En el ancho de la hendidura glótica y en la intensidad de los esfuerzos respiratorios, así por ejemplo, los tonos más bajos de los hombres se deben a la mayor longitud de sus cuerdas vocales. Ahora les voy a hablar sobre la tráquea. La tráquea tiene 13 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro, que se extienden desde la laringe a nivel del cuello hasta los bronquios, dentro de la cavidad torácica. La tráquea está tapizada por una mucosa con epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. El núcleo en el cual se encuentran los anillos con forma de C, el cartílago intervalos regulares, da forma a las paredes traqueales. Los anillos cartilaginosos son incompletos en su superficie
superficie posterior, ya que dan firmeza a la pared y tienden a prevenir que entre en el colapso y se obstruyan las vías respiratorias. Los extremos abiertos de los anillos cartilaginosos quedan estabilizados por fibras musculares y lisas, ya que tienen un tejido conjuntivo elástico formando una superficie posterior plana en contacto directo con el esófago, por delante del cual desciende, lo que le permite acomodar dentro de la tráquea las expansiones del esófago producidas al tragar. Termina a nivel del ángulo esternal y de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica. Al dividirse de los bronquios principales derecho, izquierdo y el arco o callado de la aorta, en un principio es anterior a la tráquea y luego se coloca en su lado izquierdo. Desempeñan una función sencilla pero básica para la vida. Proporcionan una parte de las vías respiratorias y ayudan a la obstrucción de esas vías aéreas durante minutos para que no ocurra una asfixia. Ahora les voy a hablar sobre los bronquios. Los bronquios principales son dos tubos formados por anillos completos de cartílago y alino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera desde el final de la tráquea hasta los ilios pulmonares, por donde penetran en los pulmones. En el inferior de la tráquea se dividen en dos bronquios principales, de los cuales el derecho es el más largo y más vertical que el izquierdo. Esta disposición anatómica explica que los cuerpos extraños aspirados a menudo se alojan en el bronquio derecho. La estructura es semejante a la de la tráquea, ya que sus paredes contienen anillos cartilaginosos incompletos, pero antes de que los bronquios entren en los pulmones, pero se hacen completos dentro de los mismos. Existe mucosa ciliada que recubre los bronquios por dentro de lo mismo que ocurre en la tráquea. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho, cada uno correspondiente al lóbulo del pulmón, y el bronquio lobular se divide en bronquios segmentarios que corresponden a los llamados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales tienen sus propios bronquios, arterias y venas segmentadas. Los bronquios segmentarios a su vez se dividen en bronquios más pequeños o bronquiolos, que se ramifican en tubos más pequeños de un modo repetido hasta formar los bronquiolos. Los bronquiolos terminales, toda la tráquea y sus muchas ramificaciones guardan semejanza con un árbol invertido, por lo cual reciben el nombre del árbol bronquial. Los bronquios se subdividen en tubos de menor calibre, cada vez menor, y terminan en ramas microscópicas que se dividen en un conducto alveolar, los cuales terminan en varios sacos alveolares, cuyas paredes consisten en abundantes conductos alveolares. Se puede comparar también con un racimo de uvas. El tallo corresponde al conducto alveolar, cada racimo de uvas a un saco alveolar y cada una corresponde a un alveolo. Se calcula que ambos pulmones en total suman unos 300 millones de alveolos bronquiales secundarios, y los bronquiolos difieren algo en la estructura cuanto a los bronquios principales. Los anillos cartilaginosos se toman irregulares y desaparecen por completo en los bronquiolos respiratorios de menor calibre. Cuando las ramas del árbol bronquial se han dividido lo suficiente para formar los conductos y sacos alveolares, solo queda la capa superficial interna de las células. Dicho de otra manera, las paredes de estas estructuras microscópicas consisten en una capa de tejido epitelial escamosa sencilla, como veremos más adelante. Este hecho anatómico permite que desempeñen su función. El árbol bronquial tiene su función semejante a la de la tráquea, brindar una vía de paso para que el aire llegue al interior de los pulmones. Los alveolos envueltos por redes capilares brindan espacios donde los gases pueden difundir entre el aire y la sangre. Se han observado que las vías pulmonares sirven a los alveolos, al igual que el aparato circulatorio sirven a los capilares. Algunas enfermedades bloquean el paso del aire por los bronquios y los alveolos. Por ejemplo, en la neumonía, los alveolos se inflaman y los desechos que se producen obstruyen espacios aéreos diminutos y tornan maciza la parte más afectada del pulmón. Que el sujeto sobreviva depende de la medida de la expansión de la consolidación. Esta fue mi parte del sistema respiratorio humano, tracto superior. Ahora les voy a hablar sobre la boca. La boca es la primera parte del tubo digestivo, aunque también es empleado en la respiración. Este está tapizado por membranas de mucosa. Primero está la membrana oral,
que este está tapizado por epitelio estratificado no queratinizado y es limitado por las mejillas y los labios. Bueno, a cada lado del paladar blando se encuentran músculos recubiertos por mucosas verticales que constituyen a los pilares anteriores y los pilares posteriores. Bueno, estas forman parte del istmo de las fauces, que también se puede decir la puerta a la comunicación de la cavidad oral con la parte de la faringe o orofaringe, que era la que les mencionaba anteriormente, que era una de las 3 divisiones de la faringe. Bueno, me correspondió el tema del trato respiratorio inferior. El trato respiratorio, cuando hablamos del trato respiratorio inferior estamos hablando de los pulmones. Los pulmones son unas estructuras muy importantes para la función de la respiración. De igual manera cumple con las características de que son ligeros, son livianos, son blandos, son elásticos. Varía su tamaño de acuerdo a la respiración, si está respirando, está exhalando. De igual manera, una de sus formas son cónicas. Está separado por el mediastino y el corazón, por la razón por la cual hay 2 pulmones. Un pulmón que más grande que el otro, el derecho es el más grande y el izquierdo menor. Está dividido por lóbulos. De igual manera, los pulmones, aparte de oxigenar el cuerpo, poder respirar, también oxigena la sangre. Esto lo realiza a través del corazón cuando le envía la arteria pulmonar le envía la sangre a los pulmones, donde oxigena esta sangre y posteriormente la pasa por la vena pulmonar para que pase a la aurícula izquierda. La unidad respiratoria, cuando hablamos de los bronquiolos, que se trata de una subdivisión de funciones de lo macro a lo micro, y entonces de los bronquios se van a pasar a los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y de ahí a los sacos alveolares y a los alvéolos. Por último tenemos unas estructuras accesorias que son unas pleuras, que pueden ser viscerales, diafragmática, cúpula pleural, que básicamente lo que hace es proteger los órganos. Muchas gracias, mi doctora. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la caja torácica. Sirve de protección para órganos vitales como el corazón y los pulmones. Esta es más estrecha en la parte exterior y más ancha en la parte inferior. Esta cavidad es flexible ya que tiene la capacidad de expandirse para permitir el proceso de respiración. Los elementos que conforman la caja torácica son el esternón, los cartílagos costales, las costillas flotantes, la columna vertebral, las costillas falsas y las costillas verdaderas. La cavidad torácica presenta 3 divisiones principales, que son las cavidades pleurales derecha e izquierda, y el mediastino, que es la estrecha parte media y por lo tanto se encuentra entre la mitad de las 2 cavidades pleurales. Aquí los podemos observar. Este es el mediastino y estas son las 2 cavidades pleurales derecha e izquierda. Se extiende desde el orificio superior del tórax hasta el diafragma y desde el esternón y los cartílagos costales hasta la superficie anterior de las 12 vértebras torácicas. Contiene el corazón y los grandes vasos, la tráquea, los bronquios, el timo. El timo es una masa de tipo linfoide de forma plana y lobular que se encuentra por detrás del manubrio esternal. Contiene los nervios frénicos. El nervio frénico es un nervio derivado del plexo cervical, los nervios vagos, la cavidad torácica y los ganglios linfáticos. Todas esas estructuras están rodeadas por un tejido conectivo laso y un tejido adiposo cuya laxitud junto con la elasticidad de los pulmones permite al mediastino acomodarse a los movimientos y cambios de volumen de la cavidad torácica. Por aquí podemos observar la laringe, la tráquea, la aorta, el bronquio principal derecho, la cavidad pleural derecha, la cavidad pleural izquierda, el mediastino, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, la pleura parietal, el esófago, el diafragma y el espacio pleural. Por este lado podemos observar algunos de los músculos de la caja torácica y del abdomen. Por acá encontramos la platisma, el trapecio, el deltoides, el pectoral mayor, el pectoral menor, los intercostales, la intervención tendidosa, el oblicuo externo, el serrato anterior,
el recto mayor del abdomen, el romboide mayor, el romboide menor, el esclenio de la cabeza, el trapecio, el intraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor, el iliocostal, el dorsal ancho, el oblicuo externo y el oblicuo interno. Mi nombre es Estefanía López, yo les voy a hablar sobre el proceso de respiración. Es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera y a esto se le denomina respiración externa. La respiración externa se divide en 4 etapas. La primera es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el flujo del aire que va hacia adentro y hacia afuera, o inspiración y expiración. Para explicar esto mejor tenemos este prototipo. Este es el diafragma, estos son los pulmones y esta es la cavidad torácica. Entonces, en la inspiración, lo que pasa es que el diafragma se contrae, por lo tanto, la cavidad torácica y los pulmones se expanden y esto permite la entrada del aire. En la expiración, el diafragma se retrae, por lo tanto, los pulmones vuelven a su posición normal y la cavidad torácica se relaja. Y esto permite la salida del aire, inspiración, expiración. La siguiente etapa es el intercambio de gases. El intercambio de gases se da gracias a la difusión del oxígeno que va desde los alvéolos, el alvéolo a los capilares, y del dióxido de carbono que va de la sangre a los alvéolos para posteriormente ser expulsado. También se da gracias a la diferencia de la presión parcial entre la sangre y los alvéolos con cada uno de los gases. En la siguiente etapa tenemos el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. El 97% del oxígeno es transportado por medio de la hemoglobina, en una combinación con la hemoglobina, y forman oxihemoglobina. El resto es transportado por el plasma, disuelto en el plasma. La hemoglobina es una proteína que da el color rojo característico de la sangre. Y bueno, este se encuentra en el interior de los glóbulos rojos o de los hematíes. Aquí tenemos una hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por 4 átomos de hierro en forma de ion ferroso y cada uno de estos pues tiene o está unido a una molécula de oxígeno, aquí y aquí. Los mecanismos de transporte del dióxido de carbono pues son, la primera pues es por medio de una sustancia que se disuelve en el plasma y es llamada bicarbonato. También tenemos por otra que es también por la hemoglobina y forma carbaminohemoglobina, y la otra es por medio de, disuelta directamente en el plasma. Y la cuarta etapa es la regulación de la respiración. Entonces el objetivo de esta es mantener el CO2 y el O2 nivelados para que pues las células puedan cumplir las funciones bien. Este sistema está formado por centros respiratorios que se distribuyen en varios conjuntos como de neuronas integrados en el tronco del encéfalo. El control nervioso se basa en la presencia de unos mecanorreceptores en los pulmones, vías respiratorias y articulaciones que recogen información y la llevan a los centros respiratorios. Un ejemplo de esto es cuando hay cuando hay exceso de dióxido de carbono en el cuerpo. Estos mecanorreceptores pues dan como la señal, el aviso, y lo que hace es que nosotros empezamos a respirar más, empezamos a expirar más para que el exceso pues salga de nuestro cuerpo.